Comunicación con Pedro Kumamoto para hablar de esta campaña Que lo hagan mejor, que incluye una propuesta concreta para evitar que pasen casos como los de El Bronco. ¿Nos escucha Pedro Kumamoto? Sí, ahora sí, una disculpa, pues un gusto saludarte, Olivia, y un poco molesto, como lo has estado escuchando, por la última decisión del Tribunal Electoral. La verdad es que nos toma por sorpresa y al mismo tiempo lamentamos que una persona que ha desarrollado trampas y fraudes pueda llegar a la boleta. Creemos que se gobierna como se hace campaña y creo que en este caso no tomaron una buena decisión quienes están en la magistratura del Tribunal Electoral. Pedro, ¿cómo les afecta a quienes son verdaderos independientes como tú, que eres candidato independiente al Senado, una decisión como la que tomó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso del Bronco? Tú hacías un llamado a través de tus redes sociales a la gente a que distinga. Sí, quiero dejarlo también clarísimo. Vemos con mucha preocupación que una persona que tiene cerca del 45% de sus apoyos registrados de forma fraudulenta pueda llegar a la boleta. La verdad es que abrirle paso a gandallas dentro de la presidencial me parece que es una mala decisión. Sean independientes, sean de partidos políticos. Creo que en esto no debe de haber distinciones. Por otro lado, ¿cómo afecta? Yo creo que es importante decir que las candidaturas independientes son herramientas. No somos iguales. Depende de cada una de las herramientas, depende de la persona, cómo se utilice y por lo tanto la forma o la finalidad que se le dé. Por ejemplo, hay personas que la utilizaron de una manera que me parece muy loable. Está el caso de María de Jesús Patricio, Marichuy, del Consejo Indígena de Gobierno, que demostró que se puede hacer campaña a la presidencia de la República teniendo un índice de firmas válidas de más del 90%. En nuestro caso también, por ejemplo, nosotros de cada 100 firmas que recolectábamos, 96 eran validadas. Y creo que eso es lo que tenemos que dejar claro. No todas las candidaturas independientes somos iguales y por eso tenemos que hacer una condena muy enérgica para decir, rechazamos y condenamos cualquier utilización o malversación, tanto de datos personales, clonación de padrones, firmas apócrifas o firmas falsas, ¿no? Tienes razón, Pedro, pero también hay quien dice, Marichuy no llegó a la boleta a pesar de que lo hizo bien y la mayoría de sus firmas fueron validadas, pero no llegó a la boleta electoral. ¿Son imposibles de cumplir las reglas, por lo pronto, para candidatos independientes a la presidencia de la República? ¿Solamente así a la mala se consigue? Yo creo que no es así. Y creo que lo que tenemos que plantear es que posterior a esta elección seguramente tendremos que generar reflexiones las candidaturas independientes que participamos para poner ideas sobre la mesa de cómo se debería de reformar la figura. Definitivamente, por ejemplo, tendríamos que impulsar la idea de que pudiéramos ver en tiempo real las firmas que estamos recibiendo, si son falsas o son reales, para que si hay algún auxiliar que está haciendo mala utilización de su acceso para poder recolectar firmas, se le pudiera dar de baja inmediatamente. Porque eso puede suceder. Puede ser que alguien envíe a un auxiliar, digamos, pirata o a varios. Por otro lado, tenemos que revisar la aplicación, cómo volverla más fácil, de mayor intuición o más intuitiva. Y finalmente, cómo evitamos que solamente las personas que tienen un teléfono inteligente puedan participar en la recolección de firmas. Me parece que no puede ser uno de los requisitos para poder participar en la democracia. ¿Son demasiadas las firmas que se piden? Es también un debate. En mi caso me pidieron el 2% del total del estado de Jalisco. Es decir, me pedían el 115,000 firmas, una octava parte de la cantidad de firmas que se necesita para la presidencia de la República, y lo logramos, y todavía logramos más firmas, ¿no? Entonces, quizás en porcentaje de 1% puede ser un buen porcentaje. Tendríamos que analizarlo con la sociedad civil, con más organizaciones de académicos. Yo no creo que el problema sea el porcentaje, en todo caso la utilización de la aplicación, la forma con la que se puede uno dar de alta y finalmente la manera en la que se puede dar cuenta de si están llegando datos falsos o no. Ahora, Pedro, háblanos sobre esta campaña Que lo hagan mejor y esta propuesta concreta que tú difundiste a través de redes sociales para que no pasen cosas como la del Bronco. Bueno, nosotros estamos diciendo que tenemos que presentar una iniciativa de ley en donde no sea nada más la cantidad de firmas que consigas, sino que también sea la manera en que lo consigas. Y para nosotros es fundamental que en ese sentido se hagan reformas en la ley general, en la LEGIPE específicamente, para que en el artículo 371 quede establecido que cuando el menos del 85% de sus firmas sean válidas,
no se les dé la candidatura, aunque tengas 2 millones de firmas, aunque tengas todos los requisitos de, digamos, de los estados cubiertos. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de más de 15% de firmas con errores, ya no estamos hablando de un error humano, de un error, digamos, o de un accidente. Lo que estamos hablando es de una deliberada estrategia para poder verle la cara a la institución. Y creo que eso no lo debemos de permitir. Este tipo de gente no debe de llegar al servicio público. Y por otro lado, también lo que estamos planteando es que se identifique muy bien, a ver, qué es un error y qué es un intento de falsificar, porque son cosas distintas. De hacer trampa, eso pasa, por ejemplo. Sí, claro, y eso pasa, por ejemplo, en los distritos. Cuando en un distrito, por ejemplo, no está tan claro en dónde vive una persona, puedes decir, oye, pues le tomé la firma a una persona que vive en una colonia, pero que a la mitad pasa la división entre los distritos. ¿No? Entiende que pueden existir de ese tipo de errores, pero lo que no te puedes explicar es, de nuevo, que salgan fotografías de padrones, que salgan fotografías o más bien firmas falsificadas. Eso es lo que tenemos que parar. Y segundo, también muy importante, tenemos que impulsar que se pueda conocer en tiempo real quiénes de tus auxiliares están subiendo firmas falsas, para que no te vayan a meter o no nos vayan a meter goles durante el proceso de recolección de firmas quienes no quieran que lleguemos a la boleta. Muy bien, Pedro, pues te agradezco mucho esta comunicación y seguimos al pendiente de esta campaña interesante que incluye más cosas, que lo hagan mejor. Sí. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ti y buenas noches. Ojalá que nos ayuden a divulgar y acabar con este tipo de prácticas en la política y que lo puedan hacer, que lo hagan mejor. Muchas gracias. Que lo hagan mejor. Ahí está, es Pedro Kumamoto, candidato independiente al Senado de la República.